Los partidos políticos son instituciones fundamentales de toda democracia. Pensar que en esta forma de gobierno los ciudadanos actúan políticamente de manera individual y aislada para incidir en los asuntos públicos es una quimera que solo excepcionalmente ocurre en la realidad. Es cierto, el voto para elegir nuestros gobernantes y representantes es un derecho individual que se ejerce de manera secreta y autónoma, pero con excepción de ese derecho, la posible incidencia en la vida pública de una sociedad solo puede ocurrir de manera coordinada y articulada con otras personas. Ahí es en donde los partidos políticos se vuelven órganos indispensables para el funcionamiento de la democracia. Los partidos permiten que diversas personas con algún tipo de afinidad política o ideológica tengan peso y puedan influir en las cuestiones públicas. Son los partidos los que le dan cuerpo, ordenando y organizando la actuación de los representantes populares en las cámaras del Congreso a través de las bancadas parlamentarias. Son los partidos políticos, a través de sus dirigencias o sus coordinadores parlamentarios, los que permiten que en un contexto de pluralidad y diversidad política, como el que caracteriza a las sociedades contemporáneas, se construyan acuerdos mayoritarios que se plantean como reglas de la convivencia social. Y también son los partidos políticos los que, gracias a su estructura y presencia territorial, permiten que puedan llevarse a cabo campañas electorales en diversas zonas de un país e incluso a nivel nacional. Los partidos, nos gusten o no, son indispensables para que funcione la democracia. En ese sentido, una democracia fuerte depende de que cuente también con un sistema de partidos fuerte y arraigado. No es casual que nuestra transición a la democracia haya iniciado con el reconocimiento en 1977 de los partidos como instituciones de interés público. Hoy, en todo el mundo, los partidos están viviendo una crisis de representatividad. El surgimiento de personalismos fuertes, que hay que distinguir de liderazgos fuertes, en donde importan más las personas que los programas políticos e ideológicos por un lado, y el pragmatismo electorero que ha llevado a los partidos a hacer cualquier cosa, incluso ilícita, con tal de alcanzar y mantener el poder a través de las urnas, por el otro lado, han erosionado la confianza pública en torno a estas instituciones. En México, esa crisis es evidente, y no solo por lo que hace a los partidos que hoy están en la oposición, que, luego de la dura derrota que sufrieron en 2018, no han logrado articular un discurso políticamente relevante más allá de la insulsa e inocua contraposición y negación del discurso y de las posturas del obradorismo, que en los hechos muchas veces se ha traducido, por muy diversas razones, en avalar sus posturas, como ha ocurrido con todas las reformas constitucionales aprobadas en este sexenio, que han contado con la anuencia de la oposición o de al menos una parte de ella, o en la necesidad de aliarse electoralmente para tratar de ser competitivos frente a la maquinaria electoral del gobierno, como algunos de los ejemplos de ese pragmatismo. Ello ha provocado una serie de crisis que, en muchos casos, han rayado en escisiones, en graves rupturas internas o en irresueltas disputas por las dirigencias o los cargos partidistas que complican aún más sus expectativas. Paradójicamente, en el campo de los partidos gobiernistas, el escenario no es muy distinto, salvo, por supuesto, que aquí el poderoso coagulante que significa tener el poder ayuda y mucho, al igual, por cierto, que un liderazgo fuerte y autoritario como el que ejerce el presidente de la República. Son elementos que hacen sin duda la diferencia. Sin embargo, en el oficialismo, ese es su principal desafío, la ambición por el poder, que hace que al interior de Morena se cometan graves atropellos. Nadie conoce una sola encuesta, por ejemplo, con las que presuntamente se han definido las candidaturas a las gubernaturas en los últimos años, ni se han reportado como gasto ante el INE, lo que hace presumir, por cierto, probablemente su inexistencia. Las únicas encuestas que se conocen son las que hizo precisamente el INE para definir la actual dirigencia luego de un grave conflicto interno que duró varios años. La continuidad de dicha dirigencia también resultó de una controversia interna resuelta finalmente por el Tribunal Electoral. La guerra interna desplegada desde hace muchos meses para contender por la candidatura presidencial de Morena, bajo la hasta ahora indolente y condescendiente mirada del Palacio de Gobierno, anticipan meses tormentosos en los que, fieles al estilo de la casa, muchos ya argumentan mano negra y cancha dispareja. En ese contexto,
inician de manera anticipada e ilegal, por cierto, las contiendas internas para definir las candidaturas que contenderán por la presidencia en 2024. Serán meses desgastantes y complejos que anticipan un panorama en muchos sentidos incierto. Ojalá que nuestra democracia resulte al final fortalecida, aunque con el nivel de nuestra clase política y con la mezquindad y casi nulo apego a la legalidad imperantes, no hay mucho terreno para ser optimistas. Espero equivocarme.